Venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Sumérgeme.
Gracias y paz para todos ustedes, queridos hermanos. Los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo desde su iglesia de Salvation Army en Tarrytown, Nueva York. Deseamos que cada uno de ustedes estén gozosos y en la paz del Señor. Sabemos que los tiempos han sido difíciles, pero el Señor tiene cuidado de todos nosotros. Amén. Amén. Tenemos dos anuncios importantes para ustedes. Queremos recordarles los campamentos de los niños, campamentos virtuales. Pueden comunicarse con la pastora o con el asistente allá en los teléfonos de la iglesia. Amén. También queremos anunciarles y decirles que a partir de la próxima semana vamos a estar en nuestra iglesia celebrando los servicios de adoración, celebrando los servicios de alabanza, el día domingo, 10 de la mañana, escuela dominical, 11 de la mañana, servicio de adoración. También esta semana comenzamos nuestro servicio de oración e intercesión los días miércoles a las 6:30 de la tarde. La semana pasada el Señor nos dio un día precioso en su presencia. El Espíritu de Dios estuvo con nosotros y los animamos a ustedes a que nos acompañen los días miércoles 6:30 de la tarde. Por ahora vamos a tener estos 2 días, pero estamos felices de que podamos abrir nuevamente nuestra iglesia. Amén. Así que recuerden, miércoles 6:30 de la tarde, servicio de oración e intercesión. Y domingo 10 de la mañana, escuela dominical. Y 11 de la mañana, servicio de adoración. Amén. Así, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra del Señor y lo que el Señor tiene preparado para nosotros en esta mañana. Amén. Vamos a leer en Génesis capítulo 26, verso 22. Dice, y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Amén. Esa es la lectura para esta mañana. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo sea con nosotros, Señor. Pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Señor, abre un camino, mi Dios, de entendimiento para que podamos comprender tu palabra, Señor, y podamos descansar en ella. Te damos a ti, Señor, todas las gracias, toda la honra, toda la alabanza en el nombre de tu Hijo Santo, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos, seguimos y continuamos con nuestra serie, Los Pozos de Abraham, y hoy compartimos nuestro tercer y último tema, después de ver el pozo de las rencillas y el pozo de la acusación. Amén. Entonces vamos a leer en Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, que dice que Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Entonces esta fue una promesa hecha a Abraham de que Dios haría de él una gran nación, una nación tan grande como las estrellas del cielo, si se pudieran contar, o la arena del mar. Amén. Entonces, ya para este tiempo, según la lectura, Abraham ya había muerto, pero su hijo era el que tenía ahora el patriarcado, la promesa, Isaac, era el que tenía el patriarcado, la herencia. Y él es ahora quien va a tener que seguir con el propósito de Dios. Amén. Él es el que va a ir adelante con el plan de Dios. Entonces, como vimos las semanas pasadas, vamos a hacer un pequeño resumen. Isaac tuvo que aprender en la marcha, en el ejercicio, en la práctica. Primero se tuvo que enfrentar al desprecio y a la opresión de un pueblo que no lo quería. Pero esto le sirvió para formar su carácter y ser un buen líder. Pelearon contra él y contra su pueblo por cada centímetro. Y ellos peleaban por la libertad y siempre recibieron el rechazo y la contienda de los pastores de Gerar, que se levantaban cada vez que Isaac y sus siervos abrían un pozo. Cada vez que se destapaba un pozo, venía un ataque violento porque allí estaba en juego la libertad. ¿Por qué, hermanos? Porque el enemigo no quiere que los hijos de Dios sean libres. Eso es lo que no quiere el enemigo. En el pozo de la rencilla habían 5 espíritus terribles que tenían al pueblo seco y sediento.
En el pozo de la acusación, el que se opone y pelea contra los hijos de la promesa es el mismo diablo. Y Dios sabe todo esto y lo permite. Amén. Dios sabe todo esto y lo permite, porque sabe que sus verdaderos hijos serán vencedores. La prueba de esto está ahí, en los vencedores. Porque por medio de la fe vencen al mundo y a Satanás. Y son estos vencedores quienes son la prueba de Dios. A veces resulta un poco confuso porque nosotros queremos tener la victoria siempre, pero obtenemos la victoria después de que hemos peleado, después de que hemos batallado, después de que hemos pasado por ese lugar. Dice que a Job, Satanás lo quiso acusar, pero no lo pudo vencer porque Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. Sin embargo, Dios permitió que fuera probado. Y a pesar de que el diablo se ensañó con Job, porque ustedes conocen la historia de todo lo que le pasó a Job, pudo más el amor y la fidelidad de Job para con Dios que las mismas acechanzas del diablo, que la misma opresión del diablo. Pudo más el amor de Job. Y aunque Job era justo, este tiempo le enseñó a conocer a Dios, porque dice la escritura, ahí en el Job 42, verso 5, dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Así que esta prueba, el pasar por este caminar tan difícil que pasó Job, porque dice que incluso las llagas le llegaban a los huesos y que de los huesos salían gusanos. Y dice que la esposa de Job decía que Job hería como un cadáver. Entonces imagínense por lo que tuvo que pasar Job. Y a pesar de esto, Dios lo usó para que Job pudiera conocer a Dios. Amén. El rey David fue formado como un rey valiente y esforzado. Y el instrumento que Dios usó para formar a este rey tan valiente y tan esforzado fue ¿a quién? A Saúl. Y dice que este Saúl lo persiguió, lo asoló, puso en peligro la vida de David en varias ocasiones, hasta el punto que se tuvo que ir a refugiar de sus enemigos y aparte de eso, hacerse pasar por loco. Pero cuando Saúl muere y David es investido como rey, entonces David fue un rey que libertó, que le dio libertad a Israel, que lo hizo conforme al corazón de Dios. Y aunque David cometió muchos errores, David siempre tenía ese corazón conforme a Dios, a recibir todo de parte de Dios. Y Dios estaba con él. Amén. ¿Por qué? Porque ellos habían pasado por todo este tiempo. Ellos habían aprendido a conocer a Dios. Así que de manera que Isaac recibió la formación o la disciplina de parte de sus propios enemigos. Ellos pensaban, los enemigos pensaban que estaban atormentando y que iban a desesperar y que iban a sacar a Isaac de la presencia de Dios. Pero no se daban de cuenta que Dios los estaba usando a ellos para formar a su propio pueblo, para formar el carácter de su propio pueblo. Amén. De la misma manera, Dios forma el carácter de la descendencia del pueblo de Dios, de sus hijos. Permite que pasemos por pruebas difíciles y muchas veces, hermanos, pruebas de vida o de muerte. Así como le pasó a Job, como le pasó a David. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos comprender, y esta palabra es preciosa, comprender lo que Dios tiene preparado para nosotros, para formarnos el carácter. ¿Amén? Así que, de la misma manera que Dios forma a la descendencia de la promesa, permite que pasemos por pruebas difíciles y muchas veces de vida o de muerte, como a Job o como a David. Pero lo cierto es que cuando salimos de estas pruebas, cuando las vencemos, ya no somos los mismos. Ya no somos los mismos. Nuestro tema el miércoles pasado en la oración era: la iglesia no puede ser la misma. Porque si la iglesia en estos meses de confinamiento, en estos meses de prueba, no conoció a Dios, no se volcó, no recibió de parte de Dios, entonces fueron 3 meses perdidos, casi 4 meses. Amén. Pablo dice
en Hechos capítulo 14, verso 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Porque estas tribulaciones te darán madurez espiritual de comprender. Dice Efesios 3, 13, 21. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de sus glorias el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Jesucristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Jesucristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Entonces, hermanos, hoy es un día muy poderoso. Hoy es un día de Shabbat, de reposo. Aunque nuestro día de reposo deben de ser todos los días, si ya aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador de nuestras almas. ¿Amén? Porque dice la Escritura que el Señor Jesucristo es el día de reposo. Y si así es, hoy es Shabbat, hoy es día de reposo. Aunque sea domingo. Y mañana es Shabbat. Y el martes es Shabbat. Y el miércoles es Shabbat. ¿Por qué? Porque yo ya llegué a Jesucristo. Ya mi alma descansó en Jesucristo. Entonces tengo reposo en Jesucristo. Amén. Ya tengo la libertad y mi alma reposa en los brazos del Señor. Entonces estoy en Shabbat. Amén. Si ya comprendí esto, de que yo estoy caminando con Dios y que a pesar de la prueba, Él está conmigo, pues Dios hoy tiene preparado un día de reposo, un día de amplitud, un día de regocijo. Ese día que nosotros tanto anhelamos, tener un día en el pozo de la gracia, en el pozo de la gracia. A medida que el pueblo avanza en este camino de la fe, se va enfrentando a nuevas batallas, a nuevos retos, a nuevas aventuras. Y es necesario que nosotros podamos entender que este camino que hoy tenemos que caminar con tanta prueba, con tanta batalla, también lo caminaron nuestros hermanos allá en el desierto. ¿Amén? El pueblo de Israel que caminó durante 42 jornadas, llevado por la mano de Dios al mando de Moisés y de Aarón. Desde que salieron de Egipto, este pueblo, a todo lugar donde llegaron, a todo lugar donde Dios los establecía, le ponían un nombre. En estos lugares ellos recibían una prueba, una enseñanza y una restauración. Amén. Entonces, fue una lucha tremenda, porque el pueblo, desde que salió de Egipto, siempre se estuvo quejando, siempre se estuvo lamentando, siempre se estuvo haciendo una querella, primeramente contra los líderes, que eran Moisés y Aarón, y por supuesto directamente contra Dios. Muchas veces porque no había agua, otras veces porque no había carne, otras veces porque una cosa o por la otra. Esto no es nada diferente a lo que sucede hoy en la mayoría de las iglesias. Pero en cada una de estas 42 jornadas, que fueron 42 jornadas desde que salieron de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, Dios les estaba enseñando. En cada una de ellas había una enseñanza específica para el pueblo de Dios. Dios lo primero que hacía era sacarles las costumbres perversas que ellos tenían de Egipto. ¿Ok? Y Egipto representa el mundo. Por esto nosotros tenemos que sufrir todas estas cosas, porque Dios lo que quiere es sacarnos a este mundo de nuestro corazón y que su palabra y el reino de los cielos habiten en nosotros. Ahora, todas estas 42 jornadas
nosotros las podemos estudiar en el libro de los Números, en el capítulo 33. Entonces cada jornada tenía una prueba, una enseñanza y una restauración diferente. Tal es así que estas 42 jornadas representan el crecimiento espiritual del creyente y su ascensión a la madurez y a la comprensión del reino de los cielos o de la tierra prometida. Amén. Desde que salieron de Egipto fue una persecución tremenda. Dice en Números 33 que ellos salieron de Ramsés y de ahí llegaron a Sucot. Y salieron de Sucot y acamparon en Etam. Etam es donde Dios empieza a revelarles la protección de Dios y el poder de Dios, porque este pueblo no conocía a Dios. Entonces de ahí, de Etam, se van a Pijahirot y de ahí pasaron por medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino por el desierto y llegaron a Mara. En Mara fue donde hubo rencilla por el agua y de allí Dios los llevó a Elim, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y dice que allí acamparon. Amén. Entonces, como nos podemos dar de cuenta, esta travesía de la fe es un peregrinaje, y la mayor parte es en el desierto, porque Ramsés y Sucot fue la persecución de Faraón y de su ejército. Pero después de esas 2 primeras jornadas, llegan a Etam. Y allí en Etam, Dios les dio descanso y ellos comprendieron la protección de Dios, porque ellos empezaron a ver la columna de fuego que los separaba del mundo y la nube que los cubría del acecho del sol. ¿Okay? Entonces, de allí, de Etam, salen nuevamente y pasan por Pijahirot, que Pijahirot fue donde se abrió el mar y ellos pasaron por el mar en seco. ¿Verdad? Ustedes conocen la historia. Y de allí llegan a Mara. ¿Mara qué es? Mara representa las aguas amargas. Y allí en donde están las aguas amargas, el pueblo se queja porque tenía sed. Y el pueblo pelea con Moisés y con Aarón. Y hay una rencilla dura ahí que querían devolverse. Y entonces Jehová Dios ordena a Moisés que corte un árbol y que con la madera del árbol, esta madera la introduzca o la meta en el agua, y la madera iba a endulzar las aguas amargas. Esta madera era la representación de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque cada vez que nosotros vamos a la cruz de Cristo, esta es la que endulza la amargura de nuestra alma. Esta es la que endulza la amargura de nuestra vida. Amén. Esta es la que nos trae la libertad, la que nos trae el refresco de la vida. Podemos entender la vida eterna a través de la cruz de Cristo. Entonces, esto era lo que estaban sufriendo los que había Dios sacado de Egipto. Esto fue lo que empezaron a vivir ellos. Cuando vemos esto, nosotros pensaríamos que este pueblo es un pueblo ingrato, malagradecido, porque solo protesta y se rebela contra Dios. Pero qué bueno, hermanos, que Dios no es como nosotros, que pensamos así de esta manera, sino que Él ve a su pueblo como su pueblo, lo ve como su hijo, y sabe que este pueblo que Dios está trabajando, tiene una necesidad. Amén. No solamente es imponer, sino que este pueblo tiene una necesidad. Porque a pesar de que estos se habían revelado ahí en Mara, Dios los mete en Elim. Y dice que en Elim habían 12 palmeras, 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y que Elim era un lugar de reposo. Amén. Así que después de esas 2 duras jornadas, Dios los introduce en Elim. ¿Para qué? Para que su pueblo descanse, para que su pueblo repose. Hagamos un pequeño resumen. Salen de Ramsés, de Egipto, pasan por Sucot y llegan a Etam, donde reciben descanso. De ahí van a Pijahirot y de Pijahirot a Mara, 2 más, y en Elim reciben descanso. Amén. Entonces tenemos que entender esto porque nosotros como pueblo de Dios también somos peregrinos. Y hoy estamos en un lugar muy hermoso porque hemos tenido
2 jornadas muy fuertes, muy pesadas, 2 jornadas donde aprendimos, pero donde también el Señor nos disciplinó fuertemente. Amén. Entonces, de la misma manera, Jehová Dios hizo con Isaac, teniendo la promesa de salir de Gerar, del lugar de opresión o de tormento, pero tendría que pasar por el pozo de la rencilla. Y después de pasar del pozo de la rencilla, tenía que pasar por el pozo de la acusación para poder llegar al pozo de la gracia, a Rehobot, al pozo de Rehobot, porque Rehobot significa lugares de amplitud, de prosperidad, lugares espaciosos. Amén. Entonces, hermanos, de manera que vamos a recordar los pasajes base que tuvimos en estas 2 últimas jornadas, las semanas anteriores, que dice Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y 1 Corintios capítulo 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo o de los siglos. Amén. Así que podemos decir que como el pueblo de Dios, como el pueblo que tiene la promesa de Dios, hoy podemos descansar después de 2 duras jornadas. Los tiempos son difíciles y tormentosos y pesados y hay una persecución terrible, pero hoy el Señor tiene un lugar para ti con fuentes de agua y con palmeras. Amén. Con regocijo, con gozo. Dice en Génesis capítulo 26, verso 22, que cuando Isaac se apartó de allí y abrió otro pozo, ya no riñeron más con él, ya no pelearon más con él. Porque no tiene caso pelear con alguien que tiene los puestos ojos en el reino de los cielos, que busca el reino de los cielos y su justicia. Ya no tiene caso pelear con una persona así, que tiene puesta su mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. Dice Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Amén. También Isaac, cuando vio que por más que tenía contienda, por más que tenía opresión, por más que tenía prueba, nadie lo iba a separar del amor de Dios. Él abrió otro pozo, y este pozo, en este pozo que él iba a abrir, porque ya no le importaba la presión, ya no le importaba la prueba. Él abrió otro pozo, y en este pozo el Señor le tenía preparado algo precioso, le tenía preparado algo hermoso. ¿Por qué? Porque había vencido. Qué regocijo y qué gozo, hermanos, se siente después de una dura y larga jornada, ¿verdad? Qué lindo se siente cuando tú llegas a tu lugar de reposo, cuando tú llegas a ese Elim que Dios ha preparado después de haber luchado por quizás todo el día de trabajo, y tú llegas a ese lugar de reposo. Pero ¿cuántas veces después de una dura jornada llegas y solo encuentras problemas, solo encuentras rencillas, solo encuentras quejas, solo encuentras amarguras, y lo único que tú quieres es un poco de paz? ¿Cuántos no anhelamos tener ese tiempo donde podamos disfrutar de este refrescar del viento, de las palmeras y de las fuentes de agua? Amén. Bien decía el Señor Jesús, que cualquiera que diere un vaso de agua fría a cualquiera por cuanto es del pueblo de Dios, no iba a perder su recompensa. ¿Cuánto no necesitamos esto, hermanos? Pero qué bueno es Dios, que no es como nosotros, que Él nos da nuestro descanso en el tiempo en que más lo necesitamos, en el tiempo justo. Un día
llegó el Señor Jesús invitado a la casa de un fariseo. Se llamaba Simón este fariseo. Y dice que una mujer pecadora vino a Jesús con un frasco de perfume y con sus lágrimas regaba sus pies y con sus cabellos los enjugaba y besaba sus pies y los ungía con perfume. Y el fariseo, cuando se dio de cuenta de esto, dijo en su interior: si éste supiera quién es la que lo está tocando, no se dejaría tocar de ella, porque esta es pecadora. Y dice la escritura, y en Lucas 7:36 al 49, dice que Jesús, que conoce los pensamientos, dice: ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa, venía cansado del camino, venía caminando por el desierto, venía de sinagoga en sinagoga, de pueblo en pueblo, predicando el evangelio. Y cuando llegué a tu casa, tú no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Así que vean, hermanos, con qué amor nos ha amado el Padre, que ha preparado este lugar para ti. La mayoría de las veces, nosotros solo venimos con cargas, con problemas delante de Dios. Pero hoy es un día especial. Hoy es un día de amar. Hoy es un día de regocijarnos en el Padre. La semana pasada celebrábamos el Día del Padre, pero lo preparó el Señor para esta semana. Hoy es un día de dar gracias a Dios por este tiempo de reposo, por este tiempo. Hoy venimos y nos regocijamos, hoy llegamos cansados y no nos está esperando un fariseo, no, nos está esperando nuestro Padre, nos está esperando con los brazos abiertos, nos está esperando para que descansemos en Él. Amén. En Lucas capítulo 15, del 11 al 32, se narra la historia del hijo pródigo. El menor de dos hermanos le pide la herencia a su padre y decide aventurarse al mundo. Aquí en esta historia vamos a ver los cuatro estados de la edad de un ser humano. Vamos a ver la niñez, vamos a ver la juventud, la madurez, la vejez o la ancianidad, como la llamo yo. Entonces, este era un niño que empezaba a vivir la etapa de la juventud. Y su padre era un hombre maduro y empezaría a vivir la etapa de la ancianidad. Empezaba a ser anciano. El joven inmaduro le pide su parte de la herencia y diríamos: qué irreverente, ¿cómo puede pedir la herencia si su padre todavía no se ha muerto? Mire qué irreverente, está loco. Pero miren qué lección le tenía preparado Dios para esta familia, no solamente al joven ni a su hermano, sino también a su padre. Dice: el padre tomó con todo su derecho de negarse y decirle que no, que todavía no, porque estaba vivo, y que a quien él quería le daba la herencia y a quien no quería pues no se la daba. Sin embargo, él decide darle la parte de la herencia al menor y también al mayor, porque dice que repartió los bienes, así que le dio a todos los que le correspondían. Entonces dice que el joven se va y malgasta todo y que ya no le queda nada, y dice la escritura ahí en Lucas que vino un hambre terrible y él ya no tenía para poder sobrevivir. Entonces él va y se arrima a un hacendado, que un hacendado es un patrón, y este hacendado lo manda a trabajar dándole alimento a los cerdos, ¿verdad? Y dice que tenía tanta hambre que quería comer de las algarrobas que se le daban a los cerdos. Pero nadie le daba, y dice la escritura claramente, nadie le daba. Y quizás cuando quiso tomar alguna de las algarrobas para poder él comer, le cayeron los capataces y lo humillaron y lo oprimieron y lo atormentaban y lo acusaban de que valía más un cerdo que él mismo. Esto hizo que pudiera comprender, eso hizo que este joven pudiera comprender
Y dice en el verso 17, ahí en Lucas, capítulo 15, en el verso 17, dice que, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué fue lo que hizo recapacitar a este joven y volver en sí? ¿Qué fue lo que lo hizo recapacitar? Algunos dirán, la humillación, la prueba o el asedio de los capataces. Pero lo que realmente hizo recapacitar a este joven fue el amor de Dios, la gracia de Dios. Si Dios no hubiese puesto en el corazón de este joven el deseo de regresar a su padre, este joven todavía estuviera comiendo allá con los cerdos. Ni comiendo con los cerdos porque no lo dejaban. Amén. Este joven representa a todos aquellos jóvenes que un día estuvimos separados de la presencia de nuestro Padre, de la presencia de Dios, y nos comportábamos como este joven. Creíamos que en el mundo seríamos las estrellas, pero terminaríamos estrellados. Amén. También es una fotografía viva de la juventud que tenemos hoy en día, y no solamente de la juventud que tenemos en la edad física, sino esta juventud que tenemos en la edad espiritual. Nosotros tenemos a muchachitos, jovencitos de 50, de 60 años dentro de las iglesias, que se comportan como jóvenes de 15. ¿Amén? Cuando Dios pone el anhelo, cuando Dios despierta la razón dentro de nosotros, entonces podemos volver en sí. Las circunstancias hacen una parte, pero es Dios quien tiene que poner ese anhelo en nosotros. Amén. Y Dios conoce esos tiempos perfectos donde nosotros ya estamos vulnerables para poder recibir este llamado. Yo, en mi persona, a veces recuerdo la persona que yo era y me avergüenzo tanto y converso con el Señor y le digo, ¿cómo pude ser yo tan malo? ¿Cómo pude ser tan ruin? ¿Cómo pude ser tan irrespetuoso, tan soberbio? Y Él me hacía entender, porque estabas loco, no comprendías, habías perdido la razón. Por eso permití que vagaras sin mí, hasta que te cayeras, hasta que te humillaran, hasta que te oprimieran, te hicieran vomitar, y cuando ya estuvieras en el fondo y reconocieras, yo, dice el Señor, pondría en tu corazón el deseo de volver, porque siempre había estado esperándote. Gloria a Dios. Amén. Y dice que este joven levantándose, y esta palabra es muy importante, levantándose, que quiere decir moviéndose, sacudiéndose, abandonándose, dejando todo atrás, vino a su padre y cuando éste lo vio, fue movido a misericordia. ¿Por qué? Porque también Dios tocó el corazón de este padre. Y ahora ya no era un maduro, una persona madura, ahora era un anciano. Ahora tenía un estatus de anciano. ¿Por qué? Porque tenía misericordia. Y Dios le hizo también comprender que él en su juventud había caminado por estos caminos. Cuando hay una reconciliación familiar, Dios tiene que tomar el corazón de ambas partes. Unos para perdonar y otros para pedir perdón. Pero Dios tiene que tocar el corazón en ambas partes. Amén. Cuando el padre lo vio, dice que se abalanzó y lo besó. Y podemos ver el descanso que sintieron estos dos. El gozo, la paz, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Y cómo lo podían entender? Por medio de la prueba. Por medio de la prueba.
Ahora es un descanso pleno, un descanso total, como solo Dios lo puede dar. Pero también hubo uno que no quiso descansar. El hermano mayor dice que no quiso descansar, que no estaba de acuerdo. Pero su padre, lleno de misericordia, de gozo, de alegría, de felicidad, de descanso, le dijo: es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Porque cuando estamos lejos de nuestro Padre, nosotros estamos muertos. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, estamos muertos. No solo en delitos y pecados, sino que nos comportamos como muertos, como cadáveres. Hedemos, asustamos, maltratamos, secamos a los demás, los arruinamos. Por eso le dice el Padre: porque tu hermano era muerto y ha revivido. Amén. Gloria a Dios. Lo que al pueblo de Israel le había de tomar 3 días de camino, le tomó 42 jornadas, que comprendieron unos 40 años más o menos. No entraron las generaciones viejas. Las que se comportaban como los niños no entraron. ¿Por qué? Porque nunca dejaron de ser jóvenes. Siempre querían regresar a Egipto, siempre estaban refunfuñando, siempre estaban peleando. Estas generaciones empezaron a caer entre los primeros 20 años. En los 10 primeros años de la niñez, los siguientes 10 años que comprenden 20, los de la juventud. Ya con los que se mantuvieron firmes y fieles, y la generación que nace en el desierto, entran las otras etapas, que ya empieza la generación de la madurez y la generación de la vejez. Ya la generación que nace en el desierto comprenden las otras 2 etapas, que son la generación de 10 años de los 30, la madurez, y ya la generación de los otros 10 años de la vejez, que es cuando llegan a la tierra prometida, cuando ya Dios los entra en la tierra prometida. Dice la Escritura que todos los que salieron de Egipto, a excepción de Josué y de Caleb, murieron en el desierto, y que solo entraron la generación nueva. Es decir, entraron los muchachos siendo unos ancianos. Entraron muchachos dentro de 20 años a 30 años, pero ya eran unos ancianos. Ancianos en experiencia, ancianos en reverencia, ancianos en sacerdocio, ancianos en ciencia, ancianos dispuestos para la batalla. Amén. No importa cuánta edad tenga, tú eres un anciano, o estás en la madurez o estás en la juventud. Yo conozco a una niña de 12 años que es casi una anciana. Amén. Gloria a Dios. Ya el corazón de esta generación era como el de un león. Ya no había quien se pusiera delante de ellos, porque Jehová Dios era su fortaleza, su reposo y su victoria. ¿Cuánto descanso sintió la mujer cuando Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados? Pues ya pudo sentir, porque Jehová Dios tocó tu corazón para traerte a mí, y me amaste, y no me diste agua para mis pies, me diste tus lágrimas y tu perfume. Por eso ahora y por la eternidad tu alma descansará. Y yo estoy convencido, hermanos, de que esta mujer era una de las que seguían a Jesús por todo lado. También quedaron muchos que no descansaron. Quedaron los amargados, los religiosos, los acusadores que le estaban diciendo, así como Simón el fariseo: esta es una pecadora, esta no hace las formas conforme a la religión, conforme a la teología. Estos todavía no descansan. No han llegado al descanso, todavía no han llegado al himno, no han llegado a Rehobot, porque creen que el pueblo de Dios es una religión y no descansan ni dejan descansar a los demás. Son como cadáveres. Por eso Jesús les decía: sepulcros blanqueados, porque no descansan ni tampoco dejan descansar.
Pero qué bueno es Dios, que a los vencedores les da el reposo y a los otros pues seguirá el Señor trabajando con ellos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ellos vuelvan en sí y se levanten. Hasta cuando ellos vuelvan en sí y se levanten. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo los estará esperando con los brazos abiertos. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos está esperando con los brazos abiertos. Y dice la palabra de Dios que en el cielo hay fiesta y habrá banquete cuando un pecador se ha arrepentido. Y viene el shalom, viene la paz a su alma, viene el reposo. Habrán llegado a Elim, donde hay 70 palmeras y 12 fuentes de agua. Habrán abierto el pozo de la gracia. Amén. La pregunta es, ¿tú ya llegaste a Elim? ¿Empezaste a recibir el aire de las palmeras? ¿Llegaste a Rehobot, al pozo de la gracia? ¿O estás todavía dándole vueltas a la religión? Dios te sigue enseñando, pero hoy es un día precioso, hoy es un día de reposo. Cuando el padre vio que el joven venía, dice que corrió, lo abrazó y lo besó y le dijo, y el joven le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a los siervos, rápidamente, sacad el mejor vestido y vestidle. Porque cuando el Señor recompensa, cuando el Señor trae a su pueblo, lo primero que hace es reconocerlo como hijo, darle las ropas reales. Dice, ¿por qué? Porque este era mi hijo y ha revivido. Ahora hay que vestirlo, estaba descubierto. Y dice la palabra de Dios que se les dio lino fino. Aquella esposa, aquella novia, aquella iglesia se le da lino fino, blanco y resplandeciente. Se les reconoce como Dios, se les reconoce como hijos de Dios. Amén. Dice también, rápido, sacad vestido y vestidle y pónganle un anillo, pónganle una cobertura, pónganle la autoridad de Dios en él, ponga la autoridad de Dios sobre él. ¿Por qué? Porque ya el enemigo no podrá tocarlo. Ya el enemigo, por más de que lo tiente, por más de que haga sus artimañas, ya no lo podrá tocar. Va a seguir su formación, pero tendrá la autoridad de Dios. Amén. Y dice, sacad el mejor vestido y vestidle, póngale un anillo y calzado a sus pies. Y calzado a sus pies, encomienda. Dice Efesios capítulo 6, verso 15. Y calzado a los pies con el apresto del evangelio de la paz. Amén. ¿Cómo vas a llevar el shalom a otras personas? ¿Cómo le vas a llevar la paz que sobrepasa todo entendimiento? Esa paz que llenó tu corazón, si no te han calzado con el evangelio de la paz. Si no te han calzado los pies, si el Padre no te ha calzado, no te ha puesto anillo, no te ha puesto tu vestidura. Si el Padre le mandó a poner todo esto, era porque no la tenía, porque estaba desnudo, estaba descubierto, vulnerable. Y entonces, ¿cuál era la razón de este joven? Él tenía que trabajar y trabajar para vivir. Esa era su razón. Dicen los profetas que todo lo que cogían o todo lo que cogen lo echan en saco roto. Allá está. Todo lo que cogen, todo lo que trabajan lo echan en saco roto. Porque no tienen la bendición de Dios, porque no tienen la cobertura de Dios, porque no tienen la autoridad de Dios. Y a todo lugar donde van, sus pies los llevan por caminos tormentosos. Pero dice la Escritura, cuán y maravillosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio de Dios. Amén. Si el Padre le mandó a poner esto,
era porque no lo tenía y estaba desnudo, estaba descubierto. La palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 8, verso 32. Y dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Por eso no hay mayor gozo y descanso que estar en los brazos del Señor, en los brazos del Padre. Amén. Cuando Isaac abrió el pozo de la gracia a Rehobot, salió de allí y se fue para Berseba. Y Berseba se conoce como el pozo del juramento. Y dice que allí en el pozo del juramento Dios le dice, Génesis 26, 24, 25. Dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo, te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron los siervos de Isaac un pozo. De manera que Isaac recibe el pacto de Dios, el pacto que Dios había hecho con Abraham, lo recibe porque ya Isaac había comprendido el camino del Señor. Ya Isaac no era un joven ni un maduro. Ahora Isaac era un anciano lleno de sabiduría y de experiencia. Amén. Ya le puede hacer frente a las acechanzas del diablo y lo puede enfrentar. Ahora no hay quien se le ponga delante porque la gracia de Dios está con él. Y leímos en el verso 25 que a donde llegaba Isaac habría un pozo. Donde llegaba Isaac habría un pozo. Ya nadie te hará frente. Ya nadie se podrá pasar delante de ti. Decía el Señor Jesús allá a Pedro. Decía, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Amén. Ahora, ¿dónde comenzó todo esto? ¿Dónde comenzó toda esta historia cuando abrimos nuestra serie de los pozos de Abraham? Dice Génesis capítulo 25, 11, que cuando Abraham murió y Dios bendijo a Isaac, este se fue y habitó junto al pozo que se llama el viviente que me ve. O mejor, me gusta la traducción original que dice, el pozo del Dios que me ve. Y a partir de que él se puso junto al pozo, o habitó ahí en el pozo donde está el Dios que me ve, empezó todo esto. Empezó esta travesía, este caminar, este peregrinaje. Y ahora está en Rehobot, está descansando. Ahora está con un buen aire, pero con la satisfacción de que ha pasado duras jornadas, de que su enseñanza es verdadera, de que la obra que Dios está haciendo en cada una de las personas son las marcas de las que hablaba Pablo. Yo tengo las marcas de Jesucristo porque yo también tengo que pasar por esto. Pero hoy el Señor tiene descanso para mi vida, descanso para mi alma. Así que en toda circunstancia, Dios estuvo con Isaac. En todo tiempo Dios estuvo con Isaac y en todo tiempo Dios estuvo con Israel y en todo tiempo Dios estuvo con la mujer pecadora. Y en todo tiempo Dios estuvo con el pródigo, aún en las pruebas, aún en los delitos, aún en los pecados, aún cuando estaba cometiendo el más ruin de los pecados, estaba Dios con él. Estaba en el pozo del viviente que me ve. La pregunta es, ¿y tú ya llegaste al pozo? Hoy es un día precioso. Este es el día que hizo el Señor. Día de alegría, día de gozo, día para que descanses en sus brazos. Tú eres esta generación. Tú eres la generación que va a introducir el Señor Jesucristo a su reino.
Dice en Mateo capítulo 1, verso 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y de la deportación de Babilonia hasta Jesús 14. Y dice la escritura, que leímos allá en Efesios capítulo 3, 13, 21. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esa causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Jesucristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Jesucristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante que lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Amén. Y si Jesucristo, según esta lectura, está en nosotros y nosotros en Él, entonces nosotros somos la generación de Jesucristo. Por tanto, somos la generación 42. Porque dice que de Abraham hasta David son 14. Y de David hasta Babilonia, hasta la deportación, son 14. Y de la deportación de Babilonia hasta Jesús son 14. Y 14 y 14 son 28. Y 14 son 42. Y son 42 jornadas las que el Señor lleva al pueblo de Israel a través del desierto. Así que nosotros somos aquella generación que está esperando a nuestro Yehoshua, a nuestro Yahshua, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Josué. ¿Para qué? Para que nos introduzca a la tierra prometida, al reino de los cielos. Amén. Pero tenemos que estar confiados y en paz y recibirlo con gozo y con alegría. ¿Por qué? Porque Él es nuestra salvación. Amén. Ya el enemigo no nos podrá hacer frente, ya no nos va a poder molestar. Sí nos tentará, nos hostigará, pero lo vencerás si Jesús, el Mesías, está en tu corazón. De manera que nosotros somos aquellos que esperamos a nuestro Yahshua, a nuestro Josué, para que nos introduzca al reino de los cielos, para que nos introduzca a la tierra prometida. Pero tenemos que estar confiados, tenemos que estar con gozo, tenemos que estar con alegría. Tenemos que vivir y esperar el reino con fe, porque esta es la salvación que nos espera. Por eso se dice que nosotros tenemos que pelear la salvación con temor y con temblor. Amén. Y el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. Ya el enemigo no te podrá hacer frente. Ya el enemigo sí te va a molestar, te va a tentar, pero lo vencerás si Jesús, el Mesías, está en tu corazón. ¿Por qué? Porque Él es nuestro reposo, porque Él es nuestra paz, porque Él es nuestra vida y nuestra vida está en sus manos. Amén. ¿Cómo está tu alma? ¿Está angustiada? ¿Está cansada? ¿Está sedienta? Hoy es un día precioso, hoy es Shabbat. Y mañana también es Shabbat. Y el martes también es Shabbat. Y el miércoles también es Shabbat. Y todos los días, porque Jesús es nuestro reposo. Jesús es nuestra paz. Y si llegaste a Jesús, tu alma y tu espíritu reposarán. Amén.
Beberás agua de Rehobot y te sentirás en Elim rodeado de palmeras y de fuentes de agua. Hoy Dios te da un día de reposo. Hoy Dios te da descanso de tus duras jornadas. Dios quiere que en este día tú puedas reconciliarte con tu Padre. Dios te está tocando el corazón. Dios está tocando el corazón de tu familia. Dios está tocando el corazón de aquellas personas que están en conflicto contigo, que han tenido amargura. Hoy viniste a la cruz de Cristo y Cristo endulzó tu alma. Hoy no es día de pelear con demonios ni con espíritus. Hoy es un día de gozo en el Señor. ¿Cómo está tu alma? ¿Está angustiada? ¿Está cansada? ¿Está seca? ¿Está sedienta? Hoy es un día precioso donde puedes descansar. Hoy es Shabbat. Hoy es día de reposo. Hoy es día de descanso. Aunque ayer fue sábado, no importa. Hoy es domingo y es Shabbat. Y mañana lunes es Shabbat. Y el martes es Shabbat. Y el miércoles es Shabbat. Porque ya llegamos a Jesús. Si tú no conoces al Señor Jesucristo, si tú no le has entregado tu vida a Jesucristo, hoy es un lindo día para que tu alma descanse, para que pongas en los brazos del Señor Jesucristo tu vida. Si tú alguna vez has confesado al Señor Jesucristo, pero tienes el alma angustiada, estás cansado de este camino, estás cansado de estas pruebas, hoy el Señor te está diciendo, hoy es el día de estar en Elim, hoy es el tiempo de estar en el reposo. Hoy es un día, es el día que hizo el Señor. Salmo 118, 15, 29. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas y alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído, y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios, y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Y para ti, hermano, es esta palabra de hoy. Para ti, mi querido amigo, tú que no conoces al Señor Jesucristo, que por accidente llegaste aquí, para ti es esta palabra. Hay reposo en Jehová, hay vida en Jehová. En nuestro Dios reposa nuestra alma. En Jesucristo reposa nuestra alma. Hoy es un día precioso. Hoy es un día para estar en el pozo de la gracia, para estar en Rehobot, para estar en Elim, para recibir el abrazo de tu Padre. Y oramos al Señor en esta mañana para que haya reconciliación en los hogares, de los padres con los hijos y de los hijos con los padres, para que nosotros podamos gozarnos en este día, gozarnos en la salvación y esperar en Dios, en que pronto nuestro Señor Jesucristo, nuestro Yehoshua, va a romper los cielos y vendrá por su pueblo. Ya no nos comportemos como niños. Entendamos que el Señor ha puesto pruebas para formarnos. Entendamos que el Señor, cada vez que nos introduce en estos lugares terribles,
De ahí saldremos y saldremos vencedores de la mano del Señor. Persevera hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias, Padre, porque en ti, Señor, descansamos. Nuestra alma, nuestro espíritu, mi Dios, está puesta en ti, Señor, el autor y el consumador de la fe. Perdónanos, mi Dios, porque muchas veces en medio de la prueba, en medio del desierto, Señor, nos enorgullecemos, Señor. Nos levantamos, protestamos, reñimos, Señor. Pero qué bueno, mi Dios, que tú no eres como nosotros. Qué bueno, Señor, que tú eres santo, santo, santo. Y tú comprendes cuál es nuestra necesidad. Tú sabes qué necesitamos nosotros, Señor. Y aunque estos días han sido terribles para nosotros, para tu pueblo, mi Dios, hoy tú nos das un reposo, tú nos das un descanso, Señor. Gracias, mi Dios, porque nuestra alma te alaba, mi Jehová. Nuestra alma te alaba, mi Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de todo esto, mi Dios, hoy, Señor, nos rendimos a tus pies, Señor. Hoy es un refrescar para nosotros. Hoy, Señor, como nos enseñas y como nos enseñó tu palabra, mi Dios, hoy, Señor, damos agua para los pies de nuestros hermanos. Lavamos los pies de nuestros hermanos, Señor, en el Espíritu, para que ellos tengan un poco de paz, un tiempo de paz. Yo te pido, Señor, que tú ministres, Señor, que tu Espíritu Santo esté ministrando a cada uno de nuestros hermanos. Te rogamos, mi Dios, que nos llenes de fuerza y de fortaleza, porque también entendemos, mi Dios, que nos queda camino por recorrer, pero ya no somos los mismos. Ahora, mi Dios, estamos más cerca de ti, Señor, más cerca de ti, oh Dios. Gracias te damos, mi Dios, en este día, y te damos a ti, Señor, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Sí, cual viajero voy con ansiedad, medroso al ver cerrar la oscuridad. Aún en mi soñar me hará sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después al